en el mundo clásico y llega hasta el siglo XIX. O sea, son cientos de años de historia, de reflexión lingüística, por supuesto que es acotado lo que nosotros vemos, pero hacemos un lindo recorrido, un recorrido interesante. ¿Por qué hasta el siglo XIX? Porque en el siglo XX, como decía Carlos recién, que ya empezó a ver los videos de Saussure, en 1916 se va a publicar ese libro de Saussure. Saussure es una publicación póstuma, Saussure ya está muerto. Después vamos a ver bien el tema, porque Saussure no lo escribe a ese libro, sino que lo escriben dos alumnos de él en base a los cursos que habían tomado. Entonces, también está la voz diferida de Saussure, no es el Saussure a quien nosotros leemos. Incluso no hay certeza de lo que se diga en el libro esté directamente ligado con su pensamiento. También hay una especie de Exactamente, duda. porque está intervenido. Exactamente. Eh, pero bueno, Saussure es una figura muy importante dentro de la lingüística, ya a principios del 20, porque él lo que hace es fundar la lingüística como ciencia, que va a ser su gran inquietud. Entonces nosotros en esta unidad de reflexión lingüística trabajamos desde el mundo clásico hasta el siglo XIX, porque en estos momentos había diferentes maneras de pensar el lenguaje, pero no era considerada una ciencia. Si nosotros vemos, hay zonas en donde está mucho más vinculada a la filosofía, hay zonas donde está mucho más vinculada a la filología, a otro tipo de disciplina que no son lingüísticas, ¿sí? La lingüística como ciencia se funda con Saussure a principios del siglo XX. A eso vamos a ir después, ¿sí? Entonces, a mí me Doctora, gustaría... disculpe, Sí, Carlos. eh, bueno, usted va a disculpar, yo la verdad que no tengo vergüenza de preguntar. A mí me llama la atención Me parece muy bien. el término filología. Ajá. ¿Qué significa? ¿Qué es? Bueno, la filología es una disciplina que estudia los orígenes del lenguaje y las diferentes formas en que el lenguaje se va transformando. Y estudia también las formas correctas del hablar, del decir. Tiene como diferentes ramas, pero bueno, es básicamente eso. Hacia las Bien, muchísimas filiaciones gracias. lingüísticas. ¿Cómo? Muchísimas gracias. Ahora sí me he sacado la duda. Mil Bueno, gracias. la duda que exista, se la pregunta. Nadie tiene que tener vergüenza de preguntar nada, para eso estamos. ¿Ah? Bueno, yo en todos los videos no voy a repetir lo que ya está en los videos, pero sí hay una consigna en el parcial en donde yo les digo, la voy a leer, ¿sí? A lo largo de la historia de la reflexión lingüística aparecen dos líneas marcadas, una relacionada a los que tienen una mirada esencialista del lenguaje y otra a los que lo miran en su uso y o como una convención. La primera fue preponderante pero no única. Y ahí les digo que elaboren un esquema enunciando los nombres de pensadores o escuelas de cada uno de esos momentos y de las épocas en que reflexionaron. ¿Mm? Esa es una consigna. Es una consigna compleja porque lo que yo les estoy pidiendo ahí, ¿sí? Lo que yo les estoy pidiendo ahí es que hagan un esquema que sea una síntesis de todos los videos y del texto que yo les di. Esto de haber dividido es algo que lo hice yo operativamente, haber dividido en dos grandes líneas, porque ustedes vieron que a veces se cruzan esas líneas. Pero nosotros tenemos, a lo largo de todos estos siglos de reflexión lingüística, dos grandes líneas. Una es la que podríamos denominar de alguna manera esencialista o normativista, que están muy relacionadas, y otra que ven el lenguaje como una convención social y que lo piensan al lenguaje de alguna manera en su uso, ¿sí? Lo que yo quería ahora era como muy sintéticamente que vayamos marcando, que vayamos haciendo mientras conversamos ese esquema y de paso vamos viendo qué dudas van surgiendo. Profe, Nosotros abrimos esta historia de la reflexión lingüística en el siglo IV antes de Cristo con un debate, con una discusión que se dio entre los naturalistas y los convencionalistas.
Esto de los naturalistas es muy complejo, es filosóficamente complejo. ¿Lo pudieron entender? ¿Pudieron entender cuál era la posición de los naturalistas? Sí. Sí. Bueno, ellos dicen que las cosas tienen un espíritu. Profe hablaba de la esencia, ¿puede ser los naturalistas? Exactamente, ese espíritu que tienen las cosas es la esencia. Entonces, eso es lo que define el nombre de las cosas. En oposición a los convencionalistas, a los naturalistas, van a estar los convencionalistas que dicen que no hay ninguna esencia en las cosas. Que el lenguaje y que el nombre de las cosas es una convención social. Que en algún momento nos pusimos de acuerdo y decidimos llamarle a este objeto lapicera. No sé si lo ven. ¿Sí? Sí. Esa es la reflexión que abre este debate, que nosotros inauguramos con este debate. A partir de ahí vamos a ver una serie de líneas y de tendencias que no siempre están del lado de una cosa o de otra cosa, pero sí las podemos ir vinculando. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos ir elaborando este esquema que yo les pido. Después de los naturalistas y los convencionalistas, ahí, ¿ustedes pudieron localizar algún nombre? Porque ahí hay dos pensadores que están como en el medio, ¿no? Que ahí Aristóteles. ¿Cómo? O Aristóteles o todavía habla de Aristóteles. Convencionalistas. Aristóteles, pero Aristóteles está mucho más cerca de los convencionalistas, porque él va a fundar ese concepto de signo lingüístico que después lo vamos a recuperar con Saussure, que le va a dar más forma, y que es un concepto que se sigue trabajando, ¿no? Se sigue pensando, se sigue reformulando. Pero Aristóteles menciona por primera vez esto del signo lingüístico, que es la unión del significado y un significante, o sea, de una cosa con el nombre de la cosa. Después vamos a complejizarlo con Saussure, porque es exactamente eso lo que designa el signo lingüístico, ¿sí? Profe, ¿y eso de los estoicos va más adelante? Va un poquito más adelante, sí. Ahora vamos a hacer como una síntesis, ¿ah? Después nosotros vimos que hay también un debate entre analogistas y anomalistas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Alguien me quiere explicar un poquito qué entendieron? Bueno, los analogistas clasificaban regularidades. Ajá. Estudios en la norma de corrección. Bien. Le dicen los modelos correctivos. Y los anomalistas no niegan la existencia de regularidades, pero estudian las irregularidades. Perfecto. Y sostienen que deben investigarse los usos del lenguaje. Perfecto. Muy bien. Eso es como más simple, y estos están como en el medio, ¿no? No son ni de los normativistas, estos de la línea de los normativistas, ni de la línea esta de los convencionalistas, podríamos decir. Están como en el medio, como en una instancia intermedia. Sí. Yo estaba mirando sobre la pregunta del parcial que hasta la última reflexión lingüística va, ¿verdad? Entonces entraría San Anselmo comparativa. Y Santo Tomás de Aquino también entrarían como pensadores, como filosóficos. No, porque a Santo Tomás no lo ubicamos, no me acuerdo si estaba en el apunte, pero no está en el apunte. No, Santo Tomás nosotros no lo trabajamos. No lo trabajamos porque en la época de Santo Tomás pasan lingüísticamente cosas más interesantes. Habla de la gramática. Sí. La gramática, exactamente. Que eso seguramente recuperan en algún momento con la profesora Silvana. Yo creo que con ella estudian políticas lingüísticas, ahí van a estudiar todo el tema de las gramáticas, que es súper interesante, la Real Academia Española, todo eso lo van a trabajar con ella. A ver, ¿me esperan un segundito?
Sí. Ya estoy de vuelta. Entonces, después hay como lo que yo quería marcarles eran los momentos estos, grandes momentos en la historia de la reflexión lingüística. No es tan así, tan puntilloso, porque imagínense, son tantos cientos de años que si empezamos con esto sería una materia anual, no terminamos más. Esto es solo una unidad del programa. Entonces, después de esta zona, pasamos a la que es un momento súper importante en la historia de la reflexión lingüística, es la Biblioteca de Alejandría. ¿Por qué es tan importante la Biblioteca de Alejandría? Porque en la Biblioteca de Alejandría va a haber un grupo de pensadores que trabajan con el lenguaje, que van a empezar a fundar lo que va a ser después, van a empezar a crear las primeras normas del lenguaje, las primeras gramáticas, ¿sí? Y ahí van a empezar a suceder una serie de cosas muy interesantes. Por un lado, se va a pensar el lenguaje desde la norma, o sea, completamente afuera de lo que es su uso. Ese lenguaje va a estar asociado a la escritura. Y eso es muy interesante, porque nosotros vamos a ver que la mayoría de todos de esta línea de pensamiento trabaja en la escritura. Y cuando nosotros empezamos esta materia y pensábamos en las funciones del lenguaje, nunca hablamos de la escritura. Siempre hablamos de la comunicación y de la representación. Entonces, ¿por qué pensar al lenguaje en términos de escritura y en términos de norma? La norma del lenguaje es algo que nunca se usa, ¿sí? Digo, en la praxis, en la cotidianidad, cuando uno habla, no está pensando en la norma, uno lo habla naturalmente. Y la escritura empezó a existir miles de años después que el lenguaje. Primero hubo lenguaje y muchísimo tiempo después hubo escritura. Esa sería lengua pura y lengua. ¿Cómo? Y otra contaminada. A eso lo llamamos como lengua pura y lengua contaminada, o sea, y la otra contaminada. Exactamente, ese concepto de la pureza y de la lengua contaminada. ¿Cuál es la lengua contaminada? Según esto que empiezan a elaborar en la Biblioteca de Alejandría, bueno, la lengua contaminada es la lengua en uso, porque no responde a la gramática y a esa pureza que ellos instalan basándose en la escritura. Pero además hay grandes contradicciones, porque cuando piensan esta escritura, están pensando en la Ilíada y en la Odisea de Homero. Ustedes no leyeron nada de eso todavía, ¿no? Yo leí cuando iba al secundario la Odisea. Perfecto. Yo leí Ilíada. Leer en algún momento con la profesora. Perfecto. No son novelas, pero bueno, ya van a trabajar eso con la profesora Verónica Esteves en algún momento, que no la tienen todavía. ¿Y por qué digo que es interesante que trabajan esto con la Ilíada y la Odisea? Primero porque eran textos que no estaban escritos, que no eran escritos, porque en realidad eran textos cantados que se iban repitiendo de generación en generación y que en algún momento alguien lo plasma en la escritura. Y que ni siquiera existe la evidencia absoluta de que Homero haya existido. O sea, hay una serie de contradicciones que se van a ir dando ahí, ¿sí? Estoy siguiendo ahora esta línea de los naturalistas, la línea de la convención, ¿no? ¿Dónde vamos? Naturalistas, ahí está la Biblioteca de Alejandría, y después, otro gran momento de esta historia es la época medieval con la fundación de la escolástica. ¿Se acuerdan de eso? Sí. La lengua va a estar asociada cuando empieza todo este periodo vinculado a la iglesia, vinculado a todo lo eclesiástico,
la lengua va a estar, el lenguaje va a estar pensado siempre en términos de lo divino, porque la gran palabra es la palabra de Dios. Entonces vamos a volver a esta idea de que hay una esencia en la lengua. Y ahí es donde van a empezar a desarrollarse una serie de cuestiones vinculadas a la norma nuevamente. Y ahí vamos a tener una serie de sucesos ya en la Baja Edad Media, ya más avanzada en la historia, podemos decir, una serie de sucesos que van a modificar radicalmente la mirada sobre la lengua y que van a generar una serie de intentos por regularizarla y normativizarla cada vez más fuerte. Una de estas cuestiones fundamentales es el supuesto descubrimiento de América, al que se le dice descubrimiento de América, ¿sí? Porque ahí empieza, se hace evidente una diversidad de lenguas impresionante, ¿sí? Pero bueno, frente a esto, ¿qué se hace? Se la regulariza. Y ahí es que va a venir Nebrija con su gramática, que la hace para los reyes, y que cuando estudien la gramática de Nebrija en algún momento van a ver que tiene un fundamento político que es el de dominar. Entonces, se sustancia esta idea de la pureza de la lengua, la relación de la lengua con la palabra divina, porque ahí va también a estar toda la cuestión esta vinculada a las otras religiones que hay que aniquilar, a estos pueblos que hay que colonizar y que hay que aniquilar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Yo... Sí, profe. En esa misma dirección vamos a ir al racionalismo. Estamos avanzando rápidamente. Después vamos a volver el tiempo atrás para ver la otra línea que es más corta. El racionalismo. ¿Se acuerdan más o menos de qué época estamos hablando cuando hablamos del racionalismo? Yo la verdad que no me acuerdo. Yo tampoco, profe. ¿Escucharon alguna vez hablar de Descartes? Descartes, sí. Bueno, Descartes es el padre del racionalismo, ¿sí? Él va a tener una frase muy famosa que, bueno, el famoso cogito ergo sum, que es latín, que quiere decir pienso, luego existo. Porque ahí lo que se funda es la razón como elemento que determina absolutamente todo. La razón antes que cualquier otra cosa. Todo tiene que estar racionalizado. Ahí está esta idea de que el hombre es un animal racional. Bueno, se sustancia con eso. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando nos vimos yo cuestioné esa idea del hombre como animal racional? ¿Se acuerdan o no? Sí, yo sí. Yo no lo definiría nunca así, pero bueno, es una cuestión ahí de, bien, ahí me dice Mailén que sí se acuerda. Eso es una cuestión política también y una cuestión de... ¿Por qué el racionalismo? ¿Por qué la razón? Porque cuando termina la Edad Media con toda una crisis por la peste negra que había matado un montón de gente, por el descubrimiento de América, hay crisis económica, empieza a haber un montón de cuestiones que van a generar que ese Dios que había sido el centro del mundo vaya desplazándose. Ahí vamos a ver que cuando termina la Edad Media se dice que se pasa de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica, o sea, teocéntrica donde tenía Dios en el centro y antropocéntrica donde está el hombre en el centro. Y ahí van a empezar a surgir distintas líneas de pensamiento. El racionalismo es una, donde lo convierten al hombre en razón, y todo lo aceptable es lo que está intervenido por la razón. En esta dirección, el lenguaje vuelve a pensarse desde la racionalidad, desde la norma, desde lo que está bien y desde lo que está mal.
¿sí? ¿Entraría en el siglo XVII hasta el XVIII, profe? Así es, sí, 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 sí. Podemos decir que así sintéticamente, hasta ahí podríamos llegar con esa línea de los que tienen una mirada esencialista de la lengua y o normativista. ¿Sí? Sí. Estamos haciendo el punto 3 del parcial. Tienen que nombrarlo, nada más hacer un esquema y no les pido que desarrollen, les pido que hagan un esquema. Ahora vamos a la otra línea, esta de los que miran el lenguaje desde su uso. Es una línea mucho más corta. ¿Por qué es más corta? Porque a medida que transcurre la historia y que transcurre el conocimiento y que se desarrolla el conocimiento, nosotros tenemos que pensar también que ese desarrollo es político. No es que haya habido menos pensadores, no lo sabemos. Probablemente haya habido muchos más de los que conocemos, pero no se destacaron, no llegaron a los libros, no. Y esa cuestión es política. La academia, lo que se estudia y lo que se piensa es política. Siempre es mejor y conviene políticamente el lenguaje normativo, el lenguaje excluyente, el lenguaje que deja fuera, el lenguaje que dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Sí. Ese lenguaje es el de la escritura y es el de la norma. Ahora, cuando nosotros vemos a estos convencionalistas que dicen que las palabras, que las cosas no tienen ninguna esencia, sino que son una convención que en algún momento, no se sabe cuándo ni cómo nos pusimos de acuerdo para nombrar a las cosas, estamos pensando en términos de uso del lenguaje. Y fíjense que de esos convencionalistas del siglo IV antes de Cristo, en esta historia que nosotros armamos, que podría ahí aparecer un poco los analogistas y los anomalistas, Aristóteles también tiene una idea parecida, pero no es exactamente esto. Fíjense que nosotros de acá pasamos a Dante Alighieri. O sea, transcurre un montón de tiempo. ¿Escucharon hablar de Dante? Sí, de la Divina Comedia. La Divina Comedia es un libro maravilloso, fascinante, es enorme, pero la verdad es que es una exquisitez de libro. Y Dante hizo mucho más que la Divina Comedia, porque en realidad en esta época lo que ocurre es que hay una gran cantidad de lenguas en la región italiana que se hablan, y que hay lenguas que están legitimadas y otras que no. A eso que después se le va a decir los dialectos, ¿no? Que nosotros vamos a trabajar bien ese concepto de dialecto el año que viene. Entonces, lo que va a percibir Dante es que las lenguas que hay una diversidad de lengua y que la lengua se transforma y que la lengua tiene que ver con el uso. Y él piensa en la oralidad. Piensa en la lengua desde la oralidad. ¿Se acuerdan qué más decía Dante? Que la lengua es variable. Que la lengua es variable. Exactamente, ese es un concepto muy importante. La lengua varía. O sea, ¿sí? Que él va a estudiar la diversidad lingüística. Él es uno de los primeros que pensó en la diversidad lingüística. Que por supuesto es un concepto que se desarrolla ya con la lingüística como ciencia en el siglo XX. Nosotros lo vamos a trabajar después de SOCIR, vamos a empezar a ver cómo empieza a aparecer este concepto de diversidad lingüística. Pero Dante fue uno de los primeros que habló de diversidad lingüística. Y de la lengua vernácula. Habla de las lenguas vernáculas, habla de la relación de las lenguas con los lugares de origen, o sea, se va al oral, se va al uso de la lengua y se aleja de todo lo que es la gramática, de todo lo que es la norma. Este tipo de pensamientos no fueron pensamientos muy aceptados, ni desarrollados, ni analizados. Es como que se dejaron un poco de lado, por esto que les estaba diciendo, ¿no? Hay cuestiones políticas.
este pensamiento de Dante, imagínense un poco más adelante, con el descubrimiento de América, avalar este pensamiento implica decir que es positiva la diversidad lingüística y aceptar las lenguas de esos pueblos americanos que son los que se quieren conquistar, aniquilar. ¿Y la lengua más... Claro, porque ahí... ¿Cómo se aniquila, cómo se coloniza aceptando la diversidad lingüística? Es imposible. ¿Se dan cuenta de la cuestión política que hay por detrás? Claro, porque ahí también está en juego la conquista, no solamente del territorio, no solamente de las comunidades, sino también de su lengua, a la que han intentado por todos los medios, digamos, borrar de la existencia. Exactamente. Incluso hay episodios violentos, digamos, muy violentos, en donde se hace mención a, digamos, las acciones que se llevaban a cabo contra las comunidades, especialmente con los chicos, para que no reproduzcan lenguas de las comunidades. Exactamente, así es. Nosotros eso lo vamos a trabajar muy específicamente el año que viene, ¿sí? El tema del colonialismo y lingüística se llama el texto que vamos a trabajar el año que viene y que es hermoso el texto y que es muy esclarecedor en este sentido. Pero bueno, ahora había que enunciarlo y me parece importante porque nosotros de acá vamos a ir sacando las cuestiones que después se van a ir trabajando ya cuando la lingüística es una ciencia, la disciplina propiamente dicha. Y después de Dante no tenemos nada en esta dirección. ¿Sí? ¿Vieron algo más? Sí. ¿Pudieron ver en los apuntes algo más? Hay por ahí alguna cosita que, bueno, yo la estoy ya como... Hablaba de la gramática de Paul Royal. Sí, pero Paul Royal es de los esencialistas. Es justamente la gramática, la conformación de la gramática. Claro. ¿Se entiende este esquema? ¿Por qué dejamos a la gramática comparativa del siglo XIX afuera? Porque la gramática comparativa surge, es muy interesante esto de la gramática comparativa, es como una presciencia, es cuando la lingüística se va a ir convirtiendo en una ciencia lentamente. Saussure va a recuperar esto de la gramática comparativa. En esta época lo que ocurre en el siglo XIX es el descubrimiento del sánscrito, que es una lengua que se piensa que de esa lengua derivan todas las otras lenguas que existen. Entonces se empieza a hacer como una gran familia lingüística y empiezan a hacerse trabajos de comparaciones de lengua. Por ejemplo, se compara el turco con el español, y así se van comparando distintas lenguas para ver regularidades, irregularidades. Entonces, sí se está pensando en la lengua en uso, pero también se recurre a documentos, pero es una instancia que la podrían dejar afuera de estas dos posiciones, porque es una instancia donde ya se empieza a pensar el lenguaje científicamente. Saussure formó parte de todo esto. Saussure lo va a cuestionar, no lo va a cuestionar, en realidad lo que va a decir es que es un gran momento en la reflexión del lenguaje, que sin la gramática comparativa no se hubiese podido llegar a determinar el objeto de la lingüística. Él valora todo esto, pero avanza, ¿sí? Pero sí es un momento muy importante en esta historia de la lingüística. Acá hicimos un resumen de todo lo que yo les mandé, que son un montón de videos, que es el texto ese que les mandé. Hicimos un resumen en media hora de todo esto. ¿Les queda más claro cómo lo pueden organizar? Sí, también teníamos después el racionalismo, el empirismo. El empirismo, bueno, eso lo pueden poner en la dirección que ahí lo mencionamos a Locke, ¿no? A Herder. Sí, bueno, eso en la línea de Dante, porque ahí el empirismo lo que valora es la experiencia, y en esa experiencia
tenemos la cuestión de la lengua en uso. ¿No es así? Claro, estudio de la lengua concreta de un pueblo determinado y no la abstracción lógica. Exactamente. Así es. ¿Mm? Gracias. Bueno, Profe, sí. disculpe que la interrumpa. No me interrumpe, Manuel, dígame. Pasa que me estoy quedando sin batería y bueno, quería decirle eso y porque no estoy en mi casa y no tengo el cargador a mano. No te Y preocupes, también, yo te voy a poner el presente por si te desconectas, ¿ah? sí, igual me quedo hasta que se me apague el teléfono y quería preguntarles a mis compañeros si podrían explicarme de qué siguieron hablando después. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de las otras consignas del parcial, pero ya más brevemente y ya vamos a ir Ujú. terminando. ¿Mm? Muy bien, muchísimas gracias. Disculpe. Bueno, gracias a vos por avisar. Bueno, entonces, yo en el punto 3 del parcial les pido que elaboren ese esquema, donde solamente tienen que nombrar los momentos, las épocas, los nombres que aparecen. No les pido que expliquen ninguno de esos, porque eso está en el punto 4, donde les pido que elijan uno de los momentos del esquema y lo expliquen detenidamente con sus palabras. Ahí les pido que expliquen con sus palabras, no quiero esquema y no quiero transcripción del libro. Pueden citar en algún momento del libro, entre comillas, ¿sí? Cuando citan se pone entre comillas, pero quiero que me lo expliquen con sus palabras y no hagan esquema, ¿sí? ¿Eso se entiende? Entonces, si ustedes eligen, por ejemplo, esta línea de los normativistas, esencialistas, empiezan con los naturalistas, Biblioteca de Alejandría, Escolástica, etcétera, etcétera, y van explicando qué pasa en cada momento y qué se va pensando en cada momento. Por supuesto que les conviene elegir la otra línea que es mucho más corta, pero también hay menos... No tengo problema con que graben la clase. No sé quién había puesto el mensajito, pero está bien, ¿sí? Y bueno, mejor, así después se la comparte porque está a la mitad del curso acá. Entonces, si eligen la otra línea, empiezan con los convencionalistas. Ahí pueden hablar un poco de los analogistas y los anomalistas, del signo de Aristóteles. Es más corta, pero sí hay menos información. Entonces les pido que elijan una de las dos. Y quiero que se esmeren, porque yo les voy a hacer una corrección de eso, y si les toca ese tema en el final, es muy probable que les toque así. Yo no les puedo pedir que me elaboren en un parcial, en un final, la historia de toda la reflexión lingüística. Entonces, a mí me gusta esto de las dos direcciones, ¿sí? Entonces, el parcial también les va sirviendo para el momento en el que ustedes tengan que rendir un final. ¿Sí? Y después de eso, hay dos preguntas, la 1 y la 2, que están vinculadas al proceso de hominización. En el punto 1, donde yo les pido que trabajen esta cuestión de cambios, especificar los diferentes cambios ocurridos, geológicos, fisiológicos, sociales, nutricionales, etcétera, y explicar cada uno, ¿qué tienen que hacer ahí? Agarrar ese esquema que ustedes me mandaron en el trabajo práctico y darle forma de un texto escrito, que no sea un esquema, ir explicando. Yo hay gente a la que le fui marcando cositas en el trabajo, en general estaban muy bien. Hay gente que hizo unos esquemas muy buenos, que lo único que tendrían que hacer es transformarlo de esquema a párrafos, ¿sí? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, profe. ¿Y qué momentos hay que tener en cuenta? ¿Qué cambios ocurren? Bueno, entre los Australopithecus, después vamos al Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, y dentro del Homo sapiens, sapiens sapiens. ¿Sí? Y en cada uno de esos momentos, ¿qué pasa? ¿Qué cambio climático hay, geológico? ¿Qué pasa con la cuestión del fuego, que es re importante? ¿Qué pasa con la nutrición cuando aparece el fuego? Bueno, todas estas cuestiones. ¿Se entiende? Sí, profe. Y el punto 2
es para que lo piensen y para que, bueno, argumenten un poco. Yo les doy una afirmación y les pido que expliquen ustedes con sus palabras lo que quiere decir. Y a esta reflexión la pueden relacionar con toda la historia trabajada sobre el lenguaje, o sea, con la segunda unidad. Eso ustedes lo pueden ver. Ahí expláyense, expliquen, piénsenlo, léanla en diferentes momentos y síganla pensando, la pueden conversar entre ustedes, ¿sí? El fragmento este dice, lo que hoy sabemos de ese proceso de hominización, al igual que lo que ocurrió con la teoría darwiniana, estuvo durante mucho tiempo obstaculizado por concepciones ideológicas que vieron en los descubrimientos evidencias que podían hacer colapsar representaciones naturalizadas y aceptadas como si fueran ad eternum. ¿Les ocurre algo para relacionar eso con la unidad 2? Disculpe, profe. Fabiana. No, no soy yo. Ah, Carolina, decime. Claro, acá. Bueno, lo que se me viene a la mente en este momento, cuando habla sobre esta obstaculización por concepciones ideológicas, podemos relacionarlo con esa parte en la que hablamos de lo prescriptivo y lo descriptivo. Absolutamente. Por ejemplo, gramática. Sí. Es eso. Y además con esta cuestión, ¿no? De que la ciencia es ideológica. No se descubre cualquier cosa en cualquier momento, ¿sí? Tiene que ver con procesos políticos, con desarrollos históricos, con pueblos dominantes. Entonces, esas evidencias también muchas veces fueron manipuladas. Y también se cuenta una historia que tiene una carga ideológica. De la misma manera que lo conocemos a Dante y no conocemos los que pensaban parecido a Dante, que quedaron como más escondidos, bueno, de la misma manera pasan estas cuestiones, ¿sí? Y además son cosas que se naturalizan. Fíjense cómo se naturaliza el tema del lenguaje todo el tiempo. Esto de que todo lo masculino, de que lo neutro sea siempre el masculino. ¿Por qué? Está naturalizado, está reglamentado y lo aceptamos así, como algo natural. Por suerte ahora ya lo estamos cuestionando un poco, ¿no? Pero bueno, es algo que hasta hace muy poquitos años no se había cuestionado, porque estaba absolutamente naturalizado, eso era así. ¿Sí? Claro, podemos relacionar con también la parte de lo convencional. Exactamente, las convenciones. ¿Les queda un poco claro lo que tienen que hacer, cómo tienen que trabajar? ¿Les sirve este encuentro para hacer como una síntesis? Sí, profe. Bueno, nosotros vamos a ver un poco más. Si no volvemos a la presencialidad, nos vamos a ver un poco más. Yo creo que sí vamos a volver a la presencialidad porque todavía les tengo que mandar todo el material de SOSIR, que es bastante. Eso va a ser la semana que viene y probablemente la siguiente también. Los voy a dejar en el receso con SOSIR. Bueno, chicas. Una pregunta. Chicos. Sí. El punto 3, tendríamos que hacer un esquema en base a los naturalistas y convencionistas, ¿verdad? ¿Eso sería? Claro. Sí, ese esquema que fuimos marcando ahora en la primera parte del encuentro Sí, es que no estaba, no me pude conectar. Ah, pero alguien grabó la clase. Después te la pasan. Sí. Después la comparten, la pasan entre ustedes. Ahora yo les voy a ir tomando asistencia y a medida que me vayan diciendo presentes se pueden ir retirando, ¿sí? Me alegro de verlos, de verlas, espero que estén bien. Y bueno, empiezo a tomar asistencia, ya saludo porque ya se van a ir retirando, ¿sí? Alabarse, Almeida, Anís. Presente, profe. Arjona, Asin. Presente, profe. Valderrama. Presente, profe. Barraza Lourdes.
Barrio Nuevo. Presente, profe. Campos. Carabajal Alex. Carabajal Joana. Presente, profe. Ceballos. Díaz Diana. Díaz María Elisa. Presente. Escobar Emilce. Escobar Priscila. Presente, profe. Flores. Presente, profe. García. Guerra. Gómez. González. Presente, profe. Jorge. Juárez. Profe, Leguiza- Sí. ¿Quién me dijo profe? yo, Milagros. Diana Jorge González. Jessica no se puede conectar porque estaba sin luz Me en su mandó un casa y se le apagó el mensaje, celular. tenés razón. Sí. Bueno, gracias. Me dijo que le avise. Sí, igual me mandó un mensaje ahora que me decís, me acuerdo. Leguizamón. Presente. López Lucía. López Vera Milagros. Presente. Luna. Martín. Martínez. Medina. Era Medina Erika. ¿Cuál Medina, profe? Medina Erika está. Usted mencionó el apellido Martínez. ¿Qué Martínez es? Martínez Silvana, tengo una sola Martínez. Yo soy Sosa Martínez, profe. Por eso Pero pregunté. venís después entonces, ¿o no? Bien. No te tengo, te anoto acá. Sosa Martínez, ¿qué nombre? Silvana. Sos Martínez Silvana, pero está mal en la lista. Sosa Martínez. Sí. Silvana. Para que haga la flechita y todo, porque... Ahí está. Medina Micaela. Presente, profe. Monteros. Hola, profe. Monteros Mailén presente. ¿Quién dice hola? Se escuchó ahí atrás. Monteros Morales. Presente Morales, profe. Sí, te había visto. More Priscila. More había entrado y después se desconectó. ¿Está? Se le debe haber caído internet. Es que ella tiene problemas de conexión, profe, entonces entra y sale. La vía Amores, sí. Moreno. Núñez. Orellana. Núñez, profe, presente. Núñez presente. Orillo. Presente, profe. Orrillo. Profe, disculpe. Pellegrina. Está presente. Peralta. Radino. Profe, Lucas Radino, él tenía problemas de conectividad, me avisó, lo mismo que Tamara Lescano o Toscano, creo que. Perfecto. Toscano. Gracias. Toscano es Tamara, sí. Disculpe, profe. Sí. Medina Erika está sin micrófono, pero no sé si le puso el presente. Medina, Erika, sí le puse. Me había mandado. Bien. Razuk presente, profe. ¿Cómo? Razuk presente. Ahí vamos ya, Razuk presente. Rodríguez Carolina. Presente. Rojas. Rojas María Florencia. Rojas Mateo. Salazar Julieta. Sánchez María del Mar. Presente, profe. Sánchez. Bien. Sandoval Marcos. Hola, Maru. Sandoval Marcos, ¿está? Hola. ¿Quién dice hola? No sé quién dice hola. Santillán, si está. Escaliter, sí. Valentina. No, me voy. Nos vemos. Gracias, profe, por todo. Nos vemos. Escaliter no está. Serrano. Presente, profe. Cintora o Cintora, ¿cómo es?
Perfecto, gracias. Perfecto. Leyman. No me acuerdo si la había visto. Soria, María Leonela. Torres, Lourdes. Presente. 2 presentes, escuché. Torres, Lourdes. ¿Quién más? Soy yo presente. Torres, Sofía. Toscano Tamara está con problemas de internet. Vega Guzmán. Belis. Presente, profe. ¿Y Vera? Beli, presente. Belis presente. Vega Guzmán Vega también. Guzmán presente, profe. Sí. ¿Y Vera? A ver, ¿quién me quedó acá? Leguizamón, Núñez, que no les puse presente. Sí, sí está. Ah, es que están todavía, no abandonaron la reunión. Bueno, ya estamos. Bien. ¿Sí? ¿Alguien sin nombrar? No, profe Núñez ya está, ¿no? Sí, está presente. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Perfecto. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Gracias, profe.